El egoísmo, esa palabra que provoca tantos debates y tantas emociones, ha sido analizado desde diferentes perspectivas por los grandes filósofos de la historia. ¿Es algo inherentemente malo? ¿O es una fuerza que, bien dirigida, puede ser positiva? A medida que exploramos cómo 5 pensadores abordan este tema, descubriremos que el egoísmo es mucho más complejo de lo que parece a primera vista. Recuerda suscribirte y activar la campanita. Gracias por todo tu apoyo. Primero quiero admitir algo. Siempre me he sentido un poco incómodo con la idea de ser egoísta. Desde pequeños nos enseñan que el egoísmo es algo malo, algo que debemos evitar para ser buenas personas. Pero a medida que he leído más sobre filosofía, he comenzado a cuestionar esa noción. ¿Es posible que haya un lado del egoísmo que no sea tan oscuro? ¿Algo que incluso pueda ayudarnos a vivir mejor? Comencemos este viaje con Thomas Hobbes, el filósofo inglés conocido por su visión cruda de la naturaleza humana. Para Hobbes, el egoísmo no solo es natural, sino que es el motor principal detrás de todas nuestras acciones. En su obra Leviatán, Hobbes argumenta que los seres humanos somos impulsados por un deseo constante de obtener poder y evitar el sufrimiento. En otras palabras, actuamos de manera egoísta porque queremos sobrevivir y mejorar nuestras condiciones. Recuerdo haber leído a Hobbes por primera vez y sentir una mezcla de fascinación y desagrado. Su idea de que la vida en estado natural es solitaria, pobre, desagradable, brutal y breve, no es exactamente reconfortante, pero al mismo tiempo su honestidad es refrescante. Hobbes no intenta adornar la naturaleza humana, la describe tal como la ve. Un ejemplo práctico. Imagina que estás en una fila para conseguir el último boleto para un concierto que llevas meses esperando. Alguien intenta colarse frente a ti. Tu reacción inmediata probablemente sea proteger tu lugar, no porque odies a esa persona, sino porque tienes un interés personal en obtener el boleto. Hobbes diría que este comportamiento no es malo, es simplemente humano. Sin embargo, Hobbes también creía que este egoísmo debe ser controlado para evitar el caos. Por eso propuso la idea de un contrato social, un acuerdo entre los individuos para limitar sus propios intereses en favor de una convivencia pacífica. Según él, sin este control, el egoísmo desmedido llevaría a un estado de guerra constante. De la visión cruda y pragmática de Hobbes, pasamos a Ayn Rand, quien le da al egoísmo un giro radical y para muchos polémico. Rand, filósofa y escritora rusa estadounidense, defendía el egoísmo como una virtud. En su obra La virtud del egoísmo, argumenta que actuar en nuestro propio interés no solo es natural, sino moralmente correcto. Según ella, el egoísmo racional, ese que no implica pisotear a otros, sino buscar tu propio bien de manera consciente y responsable, es la clave para una vida plena. Rand ve el egoísmo racional como la base de una sociedad productiva. Según ella, cuando las personas persiguen sus propios intereses legítimos, también contribuyen al bienestar general. Su famosa frase, "El hombre no es un animal de sacrificio", resume perfectamente su filosofía. No se trata de vivir a expensas de otros, pero tampoco de permitir que otros vivan a expensas de uno mismo. Un ejemplo cotidiano. Imagina que estás en un trabajo donde constantemente te piden hacer horas extras sin compensación. Puede que te sientas culpable si dices que no, pero Rand te diría que priorizar tu bienestar y tus límites no es egoísta, sino una expresión de respeto por ti mismo. Al proteger tus propios intereses, no solo estás siendo fiel a tus valores, sino que también estás estableciendo un estándar para que otros hagan lo mismo. Lo interesante de Rand es que no ve el egoísmo como algo opuesto a la cooperación. Para ella, las relaciones humanas más valiosas son aquellas basadas en un intercambio justo y mutuo, donde ambas partes respetan sus propios intereses y los del otro. Este enfoque, aunque controvertido, nos invita a reflexionar sobre cuánto de lo que hacemos por los demás proviene de un lugar auténtico y cuánto de una obligación social impuesta. Si Hobbes veía el egoísmo como algo natural y Rand lo convertía en una virtud, Jean-Jacques Rousseau ofrece una visión completamente diferente. Para Rousseau, el egoísmo no es una cualidad inherente de la naturaleza humana, sino algo que surge como resultado de la sociedad. En su obra Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres, Rousseau argumenta que en el estado de naturaleza, los seres humanos eran esencialmente buenos, guiados por el instinto de autopreservación y una forma de empatía natural que él llama pitié. Según Rousseau, el problema del egoísmo surge con la civilización y el desarrollo de la propiedad privada. En el estado natural, los humanos no tenían necesidad de competir ni compararse unos con otros. Pero una vez que comenzamos a organizarnos en sociedades, a acumular bienes y a buscar estatus, el egoísmo se convirtió en una respuesta a la competencia social.
Rousseau diría que el egoísmo es una deformación del instinto de autopreservación, una consecuencia de las desigualdades creadas por la sociedad. Un ejemplo cotidiano: imagina que compras un nuevo teléfono porque es el último modelo, no porque realmente necesites reemplazar el que ya tienes. Rousseau señalaría que esta necesidad percibida no viene de tu instinto natural, sino de la comparación social. Es decir, tu egoísmo en este caso no es innato, sino un reflejo de la estructura de la sociedad en la que vives. Lo que me parece fascinante de Rousseau es su idea de que el egoísmo podría disminuir si las estructuras sociales fueran más igualitarias. Para él, la educación y la organización política son claves para moderar el impacto del egoísmo en las relaciones humanas. No se trata de eliminar el deseo de preservar nuestro bienestar, sino de evitar que se convierta en una competencia destructiva. Ahora pasemos a Friedrich Nietzsche, quien, como siempre, nos desafía con su perspectiva única y provocadora. Para Nietzsche, el egoísmo no es algo que deba ser condenado, sino entendido como una fuerza vital. En su obra Así habló Zaratustra, presenta la idea de que el egoísmo, lejos de ser un vicio, puede ser una expresión de nuestra voluntad de poder. Ese impulso innato hacia la expansión, la creación y la superación de uno mismo. Nietzsche no está diciendo que deberíamos ser egoístas en el sentido banal de solo preocuparnos por nosotros mismos. Más bien, su egoísmo es una afirmación de nuestra individualidad y nuestro derecho a vivir según nuestras propias reglas, en lugar de conformarnos con las normas impuestas por la sociedad o la moral tradicional. Para él, el egoísmo es esencial para convertirse en lo que llama el Übermensch, o superhombre, alguien que crea sus propios valores y vive plenamente. Recuerdo haber leído a Nietzsche y sentirme energizado por su visión. Su egoísmo no es pequeño ni mezquino, es un llamado a abrazar nuestra singularidad y a vivir con intensidad. Pero también me dejó con preguntas incómodas. ¿Qué tan lejos podemos llevar esta idea sin caer en el narcisismo o en el desprecio hacia los demás? Un ejemplo práctico. Imagina que decides dejar un trabajo estable para seguir una pasión que todos a tu alrededor consideran una locura. Nietzsche te aplaudiría, no porque ignores a los demás, sino porque estás priorizando tu propio camino, tu propia voluntad de poder. Este tipo de egoísmo no busca lastimar a nadie, sino afirmarte como individuo. Sin embargo, Nietzsche también advierte contra el egoísmo superficial, ese que se basa en satisfacer deseos momentáneos o acumular cosas materiales. Para él, ese tipo de egoísmo no tiene nada que ver con la grandeza. El verdadero egoísmo, según Nietzsche, es profundo y creativo, una fuerza que nos impulsa a trascender nuestras limitaciones y a vivir de manera auténtica. Lo que encuentro inspirador en Nietzsche es su insistencia en que el egoísmo no tiene que ser un enemigo de las relaciones humanas. De hecho, solo cuando afirmamos nuestra individualidad, podemos conectarnos con los demás de manera genuina. Si vivimos según las expectativas de otros, nuestras relaciones se vuelven superficiales. Pero si vivimos según nuestras propias reglas, podemos interactuar con los demás desde un lugar de honestidad y fortaleza. Cambiemos de enfoque hacia Arthur Schopenhauer, el filósofo que, para muchos, representa una visión más sombría de la existencia. Para Schopenhauer, el egoísmo es una característica ineludible de la naturaleza humana, pero no lo ve como algo que debamos celebrar. En su obra, El mundo como voluntad y representación, argumenta que el egoísmo surge de la voluntad de vivir, ese impulso irracional que nos empuja a preservar nuestra existencia a toda costa. Schopenhauer no tiene reparos en admitir que el egoísmo es una fuerza poderosa, pero también lo considera el origen de gran parte del sufrimiento humano. Según él, el egoísmo nos lleva a competir, a desear lo que otros tienen, y a buscar satisfacciones que, en última instancia, nunca nos llenan. Su visión es que, al estar gobernados por esta voluntad ciega, los humanos estamos condenados a una vida de insatisfacción constante. Lo que encuentro fascinante en Schopenhauer es que, aunque su visión del egoísmo es negativa, también ofrece una salida. Según él, el egoísmo puede ser superado mediante la compasión y la renuncia a los deseos egoístas. La compasión, para Schopenhauer, no es simplemente sentir lástima por los demás, sino reconocer que todos compartimos la misma lucha existencial. Al entender esto, podemos reducir nuestro egoísmo y encontrar un tipo de paz más duradera. Un ejemplo cotidiano. Imagina que estás en un restaurante y ves a alguien que se lleva el último pedazo de un postre que querías. La reacción instintiva, quizás impulsada por el egoísmo, podría ser sentir resentimiento o envidia. Pero Schopenhauer diría que, al reconocer que esa persona tiene los mismos deseos y necesidades que tú, puedes transformar esa emoción en comprensión. Este cambio no solo beneficia a la otra persona, sino que también alivia tu propio malestar. Schopenhauer también conecta el egoísmo con su visión más amplia del sufrimiento.
En su filosofía, la única forma de escapar de la insatisfacción constante es renunciar a los impulsos egoístas y buscar un estado de serenidad a través de la contemplación o la estética. Aunque este enfoque puede parecer poco práctico en la vida moderna, tiene algo que enseñarnos sobre la importancia de poner límites a nuestros deseos y expectativas. Lo que más me resuena de Schopenhauer es su idea de que, aunque el egoísmo es natural, no tiene por qué ser nuestro destino. Al desarrollar la compasión y la capacidad de reflexionar sobre nuestros deseos, podemos suavizar su impacto y vivir de manera más equilibrada. Pasemos ahora a Adam Smith, conocido principalmente como el padre de la economía moderna, pero que también tuvo mucho que decir sobre el egoísmo desde una perspectiva filosófica. En su obra La teoría de los sentimientos morales, Smith argumenta que el egoísmo no es necesariamente algo malo. De hecho, puede ser una fuerza positiva cuando está equilibrado por la empatía y las normas sociales. Smith es famoso por su concepto de la mano invisible, que desarrolla en La riqueza de las naciones. Según esta idea, cuando las personas actúan en su propio interés, a menudo terminan promoviendo el bienestar general, aunque no sea su intención directa. Este enfoque convierte el egoísmo en un motor de progreso económico y social. Sin embargo, en la teoría de los sentimientos morales, Smith enfatiza que este egoísmo debe ser moderado por nuestra capacidad de empatía, que él considera una característica innata de los seres humanos. Lo que me gusta de Smith es su equilibrio. Reconoce que las personas actúan por interés propio, pero también cree que estamos diseñados para preocuparnos por los demás. Esta combinación de egoísmo y empatía es lo que permite que las sociedades prosperen. Por ejemplo, un comerciante puede buscar maximizar sus ganancias, pero para hacerlo debe ofrecer un producto o servicio que beneficie a sus clientes. Este equilibrio es lo que hace que el egoísmo, según Smith, sea funcional y en cierto sentido virtuoso. Un ejemplo cotidiano. Imagina que decides abrir un negocio porque quieres ganar dinero. Aunque tu motivación inicial es egoísta, para tener éxito necesitas satisfacer las necesidades de tus clientes. En este proceso estás contribuyendo al bienestar de otros, incluso si esa no era tu intención principal. Smith argumentaría que este tipo de egoísmo no solo es aceptable, sino esencial para el progreso de la sociedad. Sin embargo, Smith también advierte contra un egoísmo desmedido que ignore completamente a los demás. Para él, la empatía es lo que mantiene a raya este exceso. Si dejamos de preocuparnos por cómo nuestras acciones afectan a otros, el equilibrio se rompe y el egoísmo se convierte en una fuerza destructiva en lugar de constructiva. Es por eso que Smith ve las normas sociales y las emociones morales como un contrapeso necesario para el interés propio. Lo que encuentro interesante de Smith es su insistencia en que el egoísmo no necesita ser eliminado, sino regulado. No hay nada inherentemente malo en querer mejorar nuestra propia situación, siempre y cuando lo hagamos de una manera que también respete las necesidades y los derechos de los demás. Finalmente, cerremos este recorrido con Immanuel Kant, quien nos ofrece una perspectiva ética sobre el egoísmo que contrasta con las de los demás filósofos mencionados. Para Kant, el egoísmo no es simplemente un rasgo humano natural, ni una fuerza neutral que puede ser positiva o negativa según el contexto. Él lo considera un obstáculo para la moralidad verdadera. En su ética basada en el imperativo categórico, Kant afirma que nuestras acciones deben ser guiadas por principios universales y no por intereses personales. La ética kantiana exige que actuemos de manera que nuestras acciones puedan convertirse en una ley universal. Esto significa que no debemos hacer excepciones para nosotros mismos, algo que el egoísmo a menudo nos lleva a hacer. Según Kant, el problema del egoísmo no es solo que pueda ser perjudicial para los demás, sino que también es incoherente con la idea de un deber moral. Si todos actuaran únicamente según su propio interés, la cooperación y la confianza mutua se desmoronarían. Recuerdo haber estudiado a Kant y sentirme desafiado por su rigidez. Su rechazo al egoísmo parece casi absoluto, como si no hubiera lugar para actuar en interés propio. Pero, al reflexionar más, entendí que Kant no está diciendo que debamos ignorar nuestras necesidades. Simplemente nos pide que las equilibremos con un respeto profundo por los demás. Un ejemplo práctico. Imagina que tienes la oportunidad de mentir para salir de un problema. Tal vez pienses que no es gran cosa, porque la mentira te beneficia y no parece causar mucho daño. Pero Kant te preguntaría, ¿qué pasaría si todo el mundo actuara de la misma manera? Si todos mintieran cuando les conviene, la confianza dejaría de existir. Desde esta perspectiva, el egoísmo que guía tu decisión personal no solo es inmoral, sino también incompatible con una sociedad funcional.
Kant introduce la idea de que el egoísmo puede ser vencido a través de la razón y el respeto por el deber. La moralidad, según él, no es una cuestión de sentimientos o intereses, sino de principios. Esto no significa que no podamos preocuparnos por nosotros mismos, pero nuestras decisiones deben ser coherentes con un sentido más amplio de justicia y equidad. Lo que me resulta inspirador de Kant es su llamado a trascender el egoísmo a través del pensamiento crítico y la responsabilidad moral. Aunque puede parecer idealista o incluso inalcanzable, su visión nos desafía a considerar cómo nuestras acciones individuales impactan en el tejido social. Para Kant, el verdadero desafío de la moralidad no es simplemente evitar el mal, sino actuar de manera que contribuya al bien común. Y si llegaste al final, espero que comentes qué opinas sobre el egoísmo. Te mando un gran abrazo.